Nos acompaña Jorge Jauregui, experto en temas electorales, y le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Jorge? Mira, muy buenas tardes, un verdadero placer estar en su programa. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. En realidad, todos los esfuerzos por informar a la población frente al referéndum 2018 tienen que ser bienvenidos y vamos a continuar en esa misión, así estemos a 2 días del proceso y por ello estás aquí. Antes de ir al detalle de cada una de las preguntas, ¿no es cierto? Queremos repasarlas nuevamente, comprenderlas ahora en su totalidad. A lo largo de la semana hemos ido dando detalles de una por una, ¿no? Tratando de ser muy exhaustivos en el contenido de las propuestas. Me gustaría empezar hablando del tema netamente electoral, ¿no es cierto? No estamos hablando de una elección cualquiera, de un proceso electoral en el que escogemos una de las dos partes, de repente sí, para la segunda vuelta regional en 15 regiones de nuestro país, pero no para el referéndum, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi primera consulta para ti es ¿cuántos votos, por ejemplo, se necesitan para que las reformas sean aprobadas? Muy bien, en principio hay que señalar que son 4 preguntas que van a ser objeto de consulta a los ciudadanos, o sea, objeto de referéndum, y por lo tanto cada pregunta tiene un proceso propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? En principio, para que una de las propuestas de reforma sea aprobada, se requiere la aprobación del 50% más 1 los votos válidamente emitidos, ¿no? Y adicionalmente que haya una participación superior al 30% del total de electores, ¿no? Entonces, bueno, en el caso peruano, como tenemos nosotros un sistema de que el voto es un derecho y un deber, o sea, el voto es obligatorio, los niveles de incentivos son muy bajos, normalmente son inferiores al 20%, claro. Entonces... Y bueno, los esfuerzos por efectivamente darle a ese proceso las garantías de que la voluntad popular sea respetada. Así es, en efecto, una cosa importante que hay que reconocer es el esfuerzo desarrollado, digamos, por los organismos electorales, específicamente el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para, en este espacio de tiempo bastante corto, informar a los ciudadanos respecto a las características de este proceso electoral del referéndum que se va a realizar el 9 de diciembre y asimismo generar el debate para que, digamos, desde la sociedad civil se converse respecto a los posibles efectos de la reforma, porque hay que decir una cosa que es importante y es que una reforma constitucional tiene vocación de permanencia, es decir, a una coyuntura particular que es de repente este gobierno, y transitoria, 3 años, ¿no? Menos. Sino que es permanente. Entonces tenemos como ciudadanos que ejercer ahí con responsabilidad el sufragio y digamos, interesarnos en conocer, ¿no? Cuáles son los efectos, ¿no? Definitivamente hay una cosa que parece que es un hecho que se puede corroborar, y es que este diseño constitucional del 93, que fue concebido en un periodo, digamos, con motivo, con ocasión de una interrupción democrática, que es lo que se produce el año 92, un golpe de Estado, y que va a instalar un periodo autoritario en el Perú, necesita algunas mejoras en el diseño. Claro, han pasado muchos años, tiene que haber cambios. Y un poco en ese sentido es que ha venido en el país generándose condiciones para analizar cómo algunas instituciones han caminado bastante bien, o hay al menos algún consenso respecto a que se ha caminado con algún éxito, que es el ámbito de las instituciones económicas, ¿no? Pero en el ámbito de las instituciones políticas, sí, pues no hemos consolidado en el país un sistema de partidos, un parlamento legitimado, que son instituciones claves para una democracia representativa. Hay carencias, ¿no es cierto?, que esperamos a través de este referéndum puedan tener algún tipo de solución. Por supuesto que la decisión final va a ser de cada elector frente a las urnas. Ahora, tú mencionabas algo importante, ¿no? Hablábamos también ya de temas cuantitativos, de cuántos votos se necesitan, ¿no? Porque eso también tiene que tenerlo claro la población. Lo dijimos al inicio, no es una elección cualquiera, ¿no? No es escoger una cosa sobre la otra. En este caso son 4 preguntas, cada una tiene su conteo. Hablabas tú sobre el 50% de votos más 1 para que se aprueben las reformas, pero hablaste tú de votos válidos. ¿Qué son los votos válidos? ¿Qué votos no son válidos? Bueno, la norma establece que los votos válidos son aquellos votos que se descuentan de los votos nulos o los votos viciados y los votos en blanco, ¿no? Muy bien. Entonces, votos válidos para efectos prácticos son aquellos que expresan en forma precisa y de forma válida, es decir, con una cruz o con un aspa, la preferencia electoral. Muy bien. ¿no? Y cuya intersección se da dentro del recuadro que está
señalada para esa preferencia Eso electoral. se sigue para cualquier proceso electoral, ¿no? En Para ese cualquier sentido eso proceso electoral. no varía. Muy bien, ahora sí, con eso claro, ¿qué tal si vamos a la primera pregunta? ¿No? Para que la población, nuestros televidentes en ese momento puedan también entenderla en su totalidad. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura. Hablamos ahora sobre una reforma en el sistema judicial. Claro, es una reforma sumamente importante porque, vamos, que cualquier democracia representativa, consolidada, o sea, cualquier democracia que se jacte de consolidada, tiene un sistema de justicia... O de querer consolidarse. Claro, cuenta con un sistema de justicia idóneo. En el país hemos visto cómo hace poco, con investigaciones, justamente investigaciones fiscales, se ha evidenciado cómo se había generado una suerte de... redes, aparentemente, sí, ¿no? sí. Eso está en investigación y todavía no hay sentencia, pero presuntamente habría... Bueno, pero con redes, audios igual... Claro, unas redes de corrupción reveladores. que habrían incluso impactado este órgano importante que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano importantísimo porque se encarga de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales de la República. O sea, es un órgano sumamente importante para la idoneidad de la justicia. Este nuevo órgano que es la Junta Nacional de Justicia. Igualmente es un tribunal que va a estar conformado por 7 miembros, pero varían en 2 niveles. Primero, en cuanto a la conformación. Se exige ahora que sean todos abogados, ¿no? Y que tengan unas, digamos, unas acreditaciones bastante altas, es decir, 25 años de ejercicio profesional como abogado, o 25 años de docencia universitaria, o 15 años en investigación científica en materia jurídica, ¿no? Lo cual pues genera condiciones adecuadas, ¿no? para este perfil. Por otro lado, en cuanto a la especialidad y al alcance, de la competencia, a diferencia del Consejo Nacional de la Magistratura, que solamente tenía una competencia para los jueces y fiscales supremos, ¿no? En el caso de la Junta Nacional de Justicia tendría competencia para ratificar, para sancionar, para evaluar, y no a todos los jueces y fiscales de la República, lo cual, digamos, que generaría un nivel mayor de transparencia en el mejor de los casos, ¿no? Que es lo que están exigiendo actualmente los peruanos. No solo podemos ver, lo hemos visto también a través de encuestas. La pregunta número 2. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. Ojo, reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. ¿Y por qué me detengo en la palabra regula? Porque lamentablemente pues a veces por redes sociales se lee cada cosa, ¿no? Que no siempre es culpa tampoco del elector, del ciudadano, sino que ha llegado información tergiversada, ¿no? Y yo leí el otro día, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que darle de mi dinero a los partidos políticos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí hay varias cosas que no están claras, ¿no? En principio ya existe financiamiento público, ¿no? Para ciertas cosas, ¿no? Los partidos políticos, las organizaciones además tienen que dar cuenta de ello, pero en este caso, cuando hablamos de regular el financiamiento de organizaciones políticas, ¿se está hablando de darle dinero a los partidos? Efectivamente, la segunda propuesta de reforma constitucional incorpora varios aspectos que ya están en la ley, es decir, no son novedades. En principio, por ejemplo, el tema de bancarizar los aportes, es decir, que todos los aportes sean ingresados a la economía de los partidos o movimientos o alianzas a través de una entidad del sistema financiero, por ejemplo, que se puedan emitir comprobantes de pago, comprobantes por los aportes que se realizan, en fin, un conjunto de medidas que ya están en la ley. Sin embargo, hay una cosa que es sumamente relevante de esta propuesta y es que plantea que la propaganda electoral a través de radio y televisión, que es el gran costo de la propaganda electoral. Es ser más del 80% de los costos de las campañas electorales están orientados a pagar la propaganda electoral en medios de comunicación. Sobre este aspecto, lo que plantea la reforma es que eso sea incorporado a una suerte de franja electoral, o sea, un sistema de financiamiento público indirecto. Y que sea el Estado el que asuma ese costo. No es que las organizaciones van a recibir dinero del Estado. No, porque lo que plantea es un sistema de franja, es decir, un sistema de financiación indirecta. Ahora, es virtuoso, es virtuoso porque ve usted la gran ventana de oportunidad que tiene para que ingrese dinero opaco, eventualmente también ilícito, a la política. Que más del 50% de los presupuestos en campaña justamente van destinados a ese tipo de publicidad. Totalmente, ¿no? Sobre el 80% en realidad de los gastos. Me queda corta yo con 50. Y en realidad, por ejemplo, en las últimas elecciones generales del 2016, los partidos han reportado montos de alrededor de 18 millones de soles en gastos de campaña. Sobre el 80% de ese monto ha ido a pagar propaganda electoral. Es decir, hay una cuestión objetiva.
La política demanda recursos, sobre todo en campaña electoral, y que no tiene que ver estrictamente con los partidos, sino con la propaganda y medios de comunicación, con toda esta dinámica con llegar al elector, ¿no? Claro, con cómo llegar. Entonces, los partidos necesitan esos recursos y la idea es que no los busquen o que no provengan de fuentes ilícitas, ¿no? Que pueden ser opacas o ilícitas en el peor de los casos. Nos quedan un par de minutos para las últimas preguntas. La pregunta 3, ¿aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Y la pregunta final, ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? Tenemos la cartilla, bueno, las preguntas en realidad allí en la pantalla. Yo creo que sobre el tema de la reelección inmediata hay que precisar que es eso, ¿no? No hay una prohibición de reelección de modo general, sino reelección inmediata, es decir, para un periodo consecutivo inmediato. Bueno, de la academia hay, digamos, preocupación por ello porque los países que han logrado niveles de institucionalidad alto son aquellos que tienen actores políticos permanentes, que desarrollan responsabilidad. Exacto. Que hay el incentivo de la continuidad, de la carrera política. Claro, exactamente, ¿no? Para efectos que el ciudadano ejerza los controles y los premios también, ¿no? O sea, premiar o sancionar al representante que no cumple con representar. Lamentablemente estamos en un ánimo de sanción, al parecer, ¿no? Porque es una de las preguntas más populares. Eso exactamente es lo que expresa y va a ser un poco el resultado que usted señala, es el previsible, ¿no? Ahora, la última pregunta sí es interesante porque aun cuando la bicameralidad es un mecanismo mucho mejor que el sistema unicameral y tan chico, un parlamento con altos niveles de subrepresentación, o sea, genera condiciones para debilitar los partidos y la política, este sistema de representación que tenemos. Sin embargo, introduce una figura que, a mi modesto entender, afecta, esta cuarta pregunta, el diseño constitucional del presidencialismo porque complica más, ata más las manos de la figura del presidente de la República. O sea, no de este presidente, que es un actor temporal, sino del que tenga que ser presidente. Y qué bueno, con lo cual porque es una reforma constitucional, ¿no es cierto? Estamos yendo ya por encima, por la Carta Magna. Claro, con lo cual, Mirta, un poco para cerrar la idea, con lo cual se afecta pues las condiciones de gobernabilidad, porque un presidente atado no va a poder desbloquear, valga la redundancia, un bloqueo que provenga del Parlamento, con lo cual en las dos experiencias que ha habido en el siglo XX en las que se ha llegado a ese nivel, en el Parlamento bloquea al presidente, se ha terminado en golpes de Estado. Entonces la idea es que el presidente, que tiene, a diferencia de los sistemas parlamentarios, en el sistema presidencialista, el presidente y su fórmula, tienen una legitimidad política propia, porque han sido elegidos con un caudal de votos y representan también, tengan las condiciones para gobernar. Entonces, y que existe en el país el balance de poderes. Claro, ¿no? Que no exista un superpoder en ningún lado, ¿no? Entonces que exista equilibrio y si acaso hay en algún momento un bloqueo, pueda desbloquearse dentro del marco institucional. Y la cuestión de confianza, como está concebida en la Constitución del 79 y el 93, o sea, actualmente, le permite al presidente. Pero conforme se pretende, digamos, modificar en esta coyuntura del 9 de diciembre, quedaría mucho más bloqueado. De hecho, ya tenemos el presidencialismo más débil de la región, de hecho. Con esto complicaría mucho más el escenario. ¿No? Con la aprobación más alta. No, el sistema presidencialista yo lo sé, pero el peruano es más débil que el chileno. Con la aprobación igual de la población, ¿no? Del respaldo, claro. el respaldo que no da el sistema, digamos, lo da la población. Eso es un fenómeno aparte, ¿no? El respaldo político que tiene ahora el presidente. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Hemos estado con Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, hablando pues sobre el referéndum de este domingo. Prepárese, infórmese, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.